Ok, ahora sí. Vamos al mensaje de este día, ¿verdad? Hoy creo que, y así fue, fuimos edificados en la mañana. Y yo creo que ahorita en la tarde, tarde-noche, ¿no? No va a ser la excepción. Hoy creo que el Señor seguirá hablando a nuestro corazón y así como hemos disfrutado la adoración y creemos que el Señor va a tocar nuestra vida porque sabemos que Él es fiel. Aquel que hizo la boca, dice la Biblia, ¿acaso no hablará? Yo creo que sí. Y bueno, hoy creo que el mensaje que creo y estoy seguro que el Señor ha colocado en mi corazón, lo he titulado Extranjero en la tierra, el amigo de Dios. Ese es el mensaje de este día. Extranjero en la tierra, el amigo de Dios. Y quiero comenzar el mensaje con algo muy, muy familiar para algunos, o yo creo que para casi todos. Y es que si hay algo que debemos estar convencidos, o por lo menos lo que he escuchado de algunos, es que a la hora, o por lo menos para los que conducimos, hay algo que es muy vital para el control del carro, que son la dirección y los frenos. Eso debe estar al día. Usted dirá, pastor, pero la dirección, ¿cómo así? Mire, la dirección es importante porque usted pierde la dirección y va a ocasionar un accidente. Y le digo porque ha pasado, he conocido personas que han andado y de repente, yo no sé, se le parte algo ahí y de repente cuando menos acuerdo cruzan para acá y el carro va por el otro lado. Y he conocido casos que cruzan para un lado y cuando menos acuerdo le llegan a un posta. Un tío le llegó a un posta, lo digo porque un tío le llegó a un posta, le cayó el faro de arriba, ¡pum!, de repente le cayó en el capó y todo lo demás. ¿Por qué? Porque perdió la dirección. No fue que se quedó dormido, sino que se le rompió algo en la caña y bueno, lamentablemente quedó sin dirección. Da igual los frenos. Los frenos podemos alcanzar cierta velocidad, pero al fin y al cabo necesitamos algún día detenernos y no precisamente que algún objeto nos detenga, sino que sean los frenos. Están diseñados para eso. Porque tanto la dirección como los frenos nos garantizan tener el control del vehículo. Nos garantiza tener el control del vehículo y por supuesto que nos va a proporcionar seguridad. Y me llama mucho la atención porque a veces inconscientemente nos sentimos seguros de algo que a lo mejor no chequeamos, inconscientemente. Porque debe haber una garantía de que nuestra vida está en seguridad, que está en control. Y cuando nos montamos en un vehículo, bueno, tenemos que cerciorar todas esas cosas, que todas las cosas puedan marchar bien. Ahora, yo creo que la vida es mucho más compleja que una dirección de un carro y que los frenos de un vehículo. Es mucho más amplia de eso, pero yo creo que el principio es el mismo. Cuando hablo del principio es acerca de mantener el control por seguridad. Por seguridad. Queremos mantener el control para sentirnos seguros. Hay gente que dice, a mí me gusta tener el mango, el sartén agarrado por el mango. Hay gente que le gusta tener control de todas las cosas, y más que todo cuando hablamos de familia, de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Nos gusta tener el control, y eso de cierta forma, o de cierta forma no, eso está bien, eso es algo inherente en el ser humano. Pero cuando hablamos de Dios, nos hacemos la pregunta, ¿cómo nos va a la hora de ceder el control a Dios? A lo mejor usted no le cederá el control a un hombre, no le cederá el control a una mujer tan fácil, o no le cederá el carro a alguien inexperto, o no le va a entregar el manejo de algún negocio a alguien que usted le ocasione duda, o va a cerrar un trato con alguien que no tenga suficiente garantía de que el trato va a seguir adelante. Usted tiene sus dudas. Hay algo que podemos decir, existe lo que es el beneficio de la duda, y usted dice, no me convence muy bien. ¿Por qué? Porque es inherente en el ser humano tener el control de algo, sentir el control y la seguridad, algo que nos dé garantía que lo que estamos hablando, que lo que estamos acordando, que lo que estamos viviendo sea así. No vamos a promover a alguien si no nos genera confianza. Y eso está bien, pero recuerde, cuando nos toca a Dios, cuando nos toca referirnos a Dios, ¿qué sucede? ¿Cuál es nuestra posición cuando Dios nos pide estar a cargo de nuestras vidas?
¿Estamos dispuestos a cederle el control? Es una pregunta que a lo mejor usted hoy dirá que sí, o dirá, bueno, de algunas cosas. Porque la seguridad del hombre, la seguridad de nuestra casa, de nuestro hogar, nuestra seguridad, de verdad podemos decirle: Dios, te la entrego a ti, te la entrego a ti. Y muchas veces lo decimos cuando las cosas no marchan tan bien. Cuando las cosas marchan mal, normalmente decimos eso. Pero cuando las cosas marchan bien, decimos: qué bien lo estoy haciendo, qué bien lo estoy haciendo. Pero cuando las cosas se nos salen de control y vemos que se nos fue la dirección y los frenos no funcionan, decimos: Diosito, ayúdame, ayúdame. Que no está mal, eso está bien. Dios está para eso, y por supuesto que para muchas cosas más. Pero es una realidad que vivimos. Es una realidad que nos toca todos los días de nuestra vida. Y es que el simple hecho de pensar que no vamos a controlar nuestra vida nos llena de temor y nos llena de miedo. Nos llena de espanto. Ceder el control de lo que normalmente estamos acostumbrados a manejar. Si le cedemos el control a Dios, no pueden surgir algunas preguntas. Si le cedemos el control a Dios en relación a la familia, por ejemplo, a las posesiones, a los negocios, nuestra reputación, nuestra salud, nuestros planes, el futuro, si le cedemos todo a Dios, ¿qué pasará? Nos preguntamos: ¿qué sucederá con todo esto? ¿O acaso algunos de nosotros sacaríamos de la lista algunas cosas y otras permanecerían? Diríamos: no, la familia sí, pero no quiero que Dios se meta en esto. No, yo creo que en esto sí, pero yo no me gustaría que el Señor se metiera en tal cosa. Y a veces evitamos oraciones, porque sabemos que la voluntad de Dios no va acorde con lo que estamos haciendo. Y lo cierto de todo esto es que sentimos temores, hay temores y miedos cuando nos toca ceder el control de algunas cosas, cuando nos toca ceder el control de Dios. Quiero hablar especialmente de 4 categorías. Hay 4 categorías en la vida. Quiero resumir todo en 4 categorías. 4 categorías. El primero es la provisión. La provisión. Pensamos: ¿tendré lo que necesito? ¿Acaso de verdad tendré lo que necesito? Si sucede X cosa o sucede X evento, ¿tendré lo suficiente para vivir? Esta mañana decía que he conocido historias, y yo imagino que en este lugar hay algunas historias de esas, que normalmente el que llevaba las riendas de la casa, las riendas económicas de la casa, era el padre de familia. Mamá en casa atendiendo a los niños, porque antes era una pelea de quién tenía más. Hay algunos que tuvieron 8, escuché por ahí unos 11, por allá, bueno, eso yo no sé, son unas heroínas, ¿cómo lo lograron? Pero lo lograron, y papá tenía que salir a trabajar para poder sustentar el hogar. Y ahora mi pregunta es, en cuanto a la provisión y a esa seguridad, ¿teníamos seguridad en el que proveía la casa? Y he escuchado historias que el que proveía la casa de la noche a la mañana se fue. No fue que abandonó a la familia, se fue, Dios lo mandó a llamar, murió. Y mamá quedó como que: ¿y ahora quién nos va a defender? La familia es posible que en su tiempo haya hecho ajustes y los mayores hayan salido a trabajar para poder sufragar por lo menos gastos menores, que no estaban acostumbrados a hacerlo, pero tuvieron que hacerlo. Eso es parte de la provisión, parte de la seguridad. ¿De verdad estamos seguros de eso? Si pasa X cosas, si pasa, por ejemplo, en cuanto a la provisión, lo que nos provee deja de existir de la noche a la mañana, decimos: ¡ay, qué ocurrirá conmigo! ¿Qué ocurrirá con las cuentas que tengo que pagar? No, preferimos no pensar en eso y decir: no, hasta ahora yo controlo, estoy dominando eso, todo va bien. Porque tenemos miedo a eso. Tenemos miedo en cuanto a la primera categoría, que es la provisión. La segunda categoría que puedo nombrar y mencionar en este lugar es el placer. Cuando hablo de placer, no estoy hablando de placer pecaminoso. Hay cosas que nos producen placer, hay cosas que nos producen felicidad, y nos preguntamos: ¿seré verdaderamente feliz si cedo el control de algo? ¿Seré verdaderamente feliz si cedo el control de X lugar o X situación, o
o X objeto que me produce felicidad, o un lugar que me produce felicidad, ¿de verdad seré completamente feliz si cedo el control del placer de mi vida a Dios? Recordemos que hablamos de Dios, porque le digo algo, el hombre anda uno confiando en uno, dice no hombre, y a veces nos cuesta, somos más ligeros de confiar en el hombre que confiar en Dios. Somos más ligeros en confiar en el hombre e irnos, como se dice, de bocado, ay sí, porque me habló bonito. ¿Qué llena nuestras vidas? ¿Qué llena nuestras vidas? A ver, mujeres, ¿qué llena tu vida? Hombre, ¿qué llena tu vida? Hombre, ¿llena tu vida acaso un buen cuerpo, un buen rostro? Mujer, ¿llena tu vida una buena labia? Eso es lo que llena. No, debemos de por lo menos estar, de cierta forma, ubicarnos, ¿no? Y ser un poquito maduro en esto. Más adelante comentamos, ¿no? Hay algo, por lo menos, la tercera categoría, o el tercer elemento, podemos hablar acerca de la protección. Cuando hablamos de la protección, es algo que trabajamos para eso. Tenemos el control porque queremos sentirnos seguros. Y si hay algo que necesitamos garantizar en cuanto a seguridad y protección, es por lo menos nuestra vida. Hay personas que dicen, qué bueno es tener una casa te brinda el calor y te brinda seguridad. Es más, escuché a una persona decir en una oportunidad que le robaron la casa, y él alarmado me decía, Daniel, me robaron la casa. Y yo no entendía, bueno, sí, no, Daniel, en serio, se metieron a la casa y me llevaron todo. Daniel, si a ti en la esquina buscan para hacerte algo, uno prefiere correr a la casa que correr a una estación de policía. Porque uno en la casa se siente seguro. Y si te roban la casa, ¿qué más queda? ¿Dónde vas a sentir seguridad? He escuchado historias de personas. Eso, bueno, no sé si sucede ahorita, pero eso yo sé que sucedía antes acá en el país, que personas estaban dormidas, de repente entraban a robar en la casa y cuando abrían los ojos estaban con una... ¿Qué seguridad puede generar eso? Eso ocasiona temor. Entonces tratamos de protegernos un poco, de crear cosas y decir, bueno, ya de mi seguridad yo estoy tranquilo. Y la última categoría, por lo menos resumir esto en estas 4 categorías, el último elemento, podemos hablar de nuestras relaciones personales. Nos preguntamos cómo nos podemos relacionar con otros. ¿Seguiremos en la misma tónica si de verdad yo le entrego toda mi vida a Dios y le entrego y le cedo el control al Señor? ¿De verdad poder relacionarme con esta persona o con la otra persona o con X o Y? Y eso es sentido en nuestra vida, eso genera cierta incertidumbre. Porque, repito, nos encanta tener el control de la casa, nos encanta tener el control del trabajo, de algunas situaciones, nos encanta tener el sartén agarrado por el mango. Pero cuando le dices a Dios, Señor, el sartén ahora agárrelo usted, podemos decir eso. Podemos decir, bueno, Dios, ahora yo no voy a manejar, ahora te toca a ti manejar. Y yo le aseguro que los primeros días, y eso debe suceder, pero yo le aseguro que los primeros días, cuando le rindamos todo a Dios, le cedamos todo el control al Señor, todo lo que tengamos, todo lo que somos, todo lo que pensemos, se lo entreguemos a Él y Él comienza a agarrar el volante, usted va a comenzar a manejar, pero del lado del copiloto. ¿Cierto? Usted no ha visto personas que de repente usted va y empiezan a frenar como que no, se frenes allá, no aquí. Y los primeros días va a pasar eso. Los primeros días usted va a decir, no, pues para allá. Y uno dice, porque hay copilotos que son estrellas, pues, son unos que uno dice, pues tú manejas tú. Bueno, imagínese eso. Entonces, es importante, ¿no? Es importante conocer esas cosas porque los primeros días van a ser muy difíciles. Muy difíciles. Decir, bueno, Señor, yo lo entrego todo, tú tienes el control. ¿De verdad podemos decir eso? Y de verdad podemos descansar. No hablo de descansar de quedarnos, bueno, me quedo de brazos cruzados. No, estoy hablando de seguir siendo diligentes, pero sabiendo que Dios tiene el control. Seguir emprendiendo, seguir rehaciendo, seguir forzándonos, pero creyendo que Dios tiene el control. La Biblia dice que si esa es nuestra actitud, encontraremos el descanso y el reposo para nuestras almas. Gente tan afanada y tan turbada que está hoy en día por lo abrumado que es hoy la vida,
y aún en la noche no tienen tranquilidad, tienen zozobra porque hay mañana. Y eso nos pasa, no creen que usted es el único. Yo creo que casi todos los que estamos en este lugar pasamos por eso, nos llenamos de ansiedades. Ahora pregunto, ¿de verdad podemos vencer eso? Y usted dirá, uy, pero es que le voy a abrir un hueco ahí al piso del carro de tanto frenayo de este lado. Porque tenemos temor del que va manejando, porque no tenemos el control. Y nos gusta tener el control. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos vencer ese temor? Porque sí es posible. Y yo creo que hay una palabra o hay un recurso del cielo que Dios no lo negocia con nada ni con nadie. Y son dos letricas y habla de la fe. Ese temor, el miedo, lo podemos vencer con la fe. Y usted podrá decir, ajá, pastor, eso es muy fácil. Usted lo dice fácil, lo decimos fácil. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos hacer que esa fe que tanto habla la Biblia, esa fe que hablan muchas personas que han vencido, también pueda estar en mi corazón? También pueda brotar en mi corazón. ¿Cómo lo logro? ¿Será acaso que eso no es para mí o si es para mí? No, el descanso es para todos. Dios ha prometido descanso, salvación, vida eterna. Ha prometido vivir en esta tierra y ver la bondad de Dios en esta tierra. David dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí, en la tierra de los vivientes. Y él siguió luchando y esforzándose y rindió todo el control de su vida a Dios. Y este elemento llamado fe, este recurso del cielo, este medio de gracia que el Señor nos ha entregado, es el que nos sirve para poderlo lograr. Y hay un personaje en la Biblia que es de él quien quiero hablar un poco, ¿no?, acerca de esto. Y es que lo elegí porque es un hombre que enfrentó muchos problemas y por algo en particular que en breve vamos a desarrollar un poco esto. Pero es un hombre que enfrentó muchos problemas en la vida. Y tuvo que creer porque no le quedó de otra opción, porque tuvo que creer. Y yo sé que a lo mejor hay muchos ejemplos en la Biblia, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero de verdad que particularmente quise escogerlo a él. Y escogí a Abraham. Abraham, la Biblia lo llama como el padre de la fe. Y a veces nos preguntamos, el papá de la fe, ¿por qué o qué o cómo? O sea, todo tiene una explicación. Las preguntas que nos hacemos, abrimos la Biblia y ahí podemos encontrar muchas respuestas, de verdad que sí. Antes de andar dando unos golpes de cabeza, buscando respuestas por donde Dios no nos ha mandado a buscarlas, solamente abrimos la Biblia y podemos encontrar objetivamente respuestas fidedignas, fieles a nuestra vida y certeras, hermano. Y en Abraham podemos encontrar un hombre que la Biblia le llama, lo considera o lo reconoce como el padre de la fe. Y quiero hablar un poquito no de todo, pero sí de lo que fue la vida de Abraham en sus inicios, antes del llamamiento o aún después del llamamiento. Recordemos que Abraham creció en un ambiente pagano, un ambiente lleno de idolatría, un ambiente lleno de paganismo, donde si había algo que era una realidad es que no se adoraba al único Dios verdadero. Ahí no estaba presente Dios, o por lo menos en el culto de esa ciudad o la cultura en la que se crió Abraham, no estaba presente el Dios que hizo los cielos y la tierra. No había nada en Abraham, en su alrededor, en todo lo que estaba alrededor de Abraham, no había absolutamente nada que inspirara su fe. No había nada que alimentara la fe, no había nada. Nada, y eso sí está terrible. Nosotros por lo menos tenemos la Biblia, tenemos personas que nos dicen, vamos, ánimo, que el Señor algo nos dice. Pero Abraham no tenía nada de eso. No tenía nada de eso. Por eso la Biblia lo llama que Abraham nació y vivió y creció en lo que fue una tierra llamada Ur de los Caldeos. Yo no sé si usted, yo lo vi en octavo, no sé si usted en qué año usted pudo haber visto eso. Yo no sé si usted vio una materia que antes yo consideraba que era una creación satánica, pero no, era un libro. Yo dije, este es el libro, si no es el libro del mal, está cerca, un libro así, amarillo, que decía Historia Universal. Uno decía, Dios mío. Le digo porque yo fui a reparar, hermano. Yo era experto sacando cuentas. Yo decía, bueno, yo primer laxo 15, segundo laxo 15, listo, ya pasé la materia. Tercer laxo, yo agarraba vacaciones en el segundo laxo.
Pero con Historia Universal yo no pude hacer eso, no pude hacerlo, porque de verdad que me costaba. Lo único que me acuerdo es que el profesor decía Mesopotamia. Y yo decía, uno quedaba era gringo, uno decía, y mandaban a leer el libro. Y yo decía, Dios, ¿en serio? Y eso era terrible, de verdad que era terrible. Bueno, yo lo fui a reparar. Con orgullo dije, con orgullo puedo decir que el primer examen le pegué 0.4. Salí fue quebrado, mano. Pero no se preocupe, la historia no termina allí. El profesor dijo, bueno, vamos a un remedial. Yo dije, listo, el remedial sí. Y me empecé yo con ese libro, hermano. Ahí sí, hermano. Le saqué 0.7. 3 puntos más, hermano. El profesor me miró como con lástima. Me dijo, conchale, Cristóbal, yo te voy a pasar. Y me pasó. Mire, no le di plata ni nada, pues al pastor sobornó, bueno, el señor pastor, pero yo no soborné ni nada. Él me dijo, te voy a pasar. Y yo, ay, no me. Sé que llevarse esa materia rastra, ¿verdad? Viví todo el año leyendo ese libro. No. Ahorita sí me gusta la historia y por eso, será por eso que ya leo más. Y bueno, el Señor me guió a interesarme por la historia. Lo que antes aborrecía, ahorita lo amo. Ahorita lo amo. Y bueno, y ahorita puedo ubicarme muy bien en la historia. Y en la historia de Abraham puedo ubicarme bien. Abraham, recordemos que nació en Ur de los Caldeos, lo que es el libro, ¿no? O lo que la Historia Universal llama Mesopotamia. Allí creció Abraham en Ur de los Caldeos. Y Abraham se regía por un código. Se llama el Código de Hammurabi. Ese también se ve ahí. El Código de Hammurabi. No existía la ley de Moisés. Usted ve el llamamiento de Abraham en Génesis. Lo que pasa es que a veces debemos también aprender a leer Biblia. A veces pensamos que las palabras que están en los primeros capítulos de Génesis son o tienen la misma intensidad que lo que está en las cartas de Pablo, por ejemplo. No, en Pablo ya hubo un gran recorrido, tuvimos un gran recorrido de lecciones, de revelación de Dios. Recordemos que la revelación de Dios siempre fue progresiva, nunca fue instantánea. Dios, para poder escribir este libro, aquellos que están en la escuela bíblica lo saben, pero quiero decirle que todo lo que está contenido aquí en la Biblia duró un periodo aproximadamente de 1500, 1600 años. Y Dios no se pudo revelar instantáneamente. Dios tuvo que mostrarse a la humanidad progresivamente. Y Abraham fue uno de los primeros que comenzó a vislumbrar la verdad de Dios. Y Dios no pudo revelárselo completamente. Dios tuvo que progresivamente irle dando dosis de verdad, de lo que Él era, de lo que Él es. Ahora, la historia de Abraham comienza en el capítulo 12 de Génesis. No existía Éxodo, no existía la ley de Moisés, no existía Jacob, no existía Isaac, no existía, porque Abraham era el papá de ellos. Ellos no existían en ese entonces. No existía Moisés, no existían los salmos, no existía Proverbios, ni Salomón, ni Sansón, ni los jueces, no existían los profetas, ni los apóstoles, no existía nada de eso. Nada de lo que hoy día manejamos y conocemos no existía en los tiempos de Abraham. No había una instrucción fidedigna y veraz de lo que era Dios y de lo que es Dios. Y por eso que cuando Dios habla a Abraham, allí en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una ciudad que te voy a mostrar. Usted dirá, no, si Dios me habla, no, si está bien. Pero Abraham dice, ¿quién habló? ¿Quién dijo? El que hizo los cielos y la tierra, pero ¿de dónde salió? Recuerde que Abraham tenía costumbres de su tierra, de Ur de los Caldeos. Y en esa oportunidad, Abraham, ¿qué hizo? ¿O qué hacía Abraham? Abraham se comportaba conforme a su cultura. Y Dios tuvo que ir limpiando a Abraham poco a poco, progresivamente. Hay algunos que dicen, no, yo lo dejé rápido. Está bien, damos gracias a Dios por eso. Pero hay gente que progresivamente va conociendo la verdad. Y Abraham fue uno de ellos. Abraham no conoció la verdad instantáneamente. Y me llama la atención que no en vano a Abraham se le llama el padre de la fe. Recordemos que dije hace unos minutos que no tenía nada que alimentara ni que aumentara su fe. Abraham no tenía fe. Abraham no tenía la fe en Dios, no conocía a Dios. Y aun cuando escuchó a Dios decirle, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham se preguntaría, ¿qué es esto? Pero aún así, Abraham acató la orden. Abraham, Dios le dijo, deja tu país, deja tu gente, deja tu familia y te voy a mandar a un lugar que tú no conoces. Oh, yo creo que no le tocó tan fácil.
Porque es posible hoy día, como venezolanos, es una realidad para todos. Conocemos y estamos muy de cerca de lo que es la migración. Muy de cerca. Cada uno de los que estamos en este lugar es posible que tengamos algún familiar fuera del país, ya sea cercano o no tan cercano. Y es posible porque, por ejemplo, yo tengo un tío, él se fue a Italia y él era un experto para estudiar las naciones. Él primero se quería ir a Uruguay. Él dijo, hijo, la nación para migrar en Sudamérica es Uruguay. Y no vamos a hablar de eso, pero voy a hablar lo que él me decía. Lo hemos estudiado. Hemos estudiado que Uruguay empezó a sacar con cuánto se comía, a cuánto tiempo teniendo un sueldo de tanto, él se podía comprar un carro, se podía comprar una casa, él sacó toda esa cuenta, toda, con lujos y detalles. Increíble cómo se planificó. Yo digo, no, que tiene que ser un don de Dios para poder hacer todas esas cosas. Porque uno dice, bueno, sí, no, que ir para allá, no, que yo tengo un trabajo, ya me voy, espérenme. Él no, él se fue, ¿por qué? Por lo seguro. Y cada uno de nosotros también tendemos a eso. Hoy día analizamos y estudiamos en la nación. En caso de ir, yo no sé si hay algunos en este lugar que se fueron y bueno, tuvieron que regresar, no lo sé, pero evaluamos. Le decimos, mira, tengo esto, algo por aquí. Ustedes dicen, ajá, pero ya va, pero ¿qué hay? ¿Y cuánto es eso? ¿Y cuánto voy a ganar? Venite, aquí resolvemos. Diga, aquí resolvemos. Muchos han ido que aquí resolvemos y ya usted conoce la historia. Entonces, a veces evaluamos. ¿Por qué? ¿Por qué evaluamos? Porque necesitamos sentirnos seguros. Seguros a dónde vamos, seguros a dónde vamos a guiar a nuestra familia, seguros de que si lo que vamos a percibir va a garantizar nuestro sustento, seguros de todas esas cosas. No irnos a la emoción, sino, como lo dije, tener el vehículo agarrado por el volante. Le digo algo, Abraham no tenía esa oportunidad. Yo le digo, sal de tu familia, sal de tu gente, abandona toda tu casa, todo lo que tienes ahí, sal de ahí a una tierra que yo te voy a mostrar. Es como que venite que aquí resolvemos, venite que aquí no. Pero Abraham tuvo que escuchar a Dios. Abraham tuvo que escuchar la voz de Dios. Y me llama poderosamente la atención, amados, porque en Abraham, si bien no había fe, porque no existía un conocimiento genuino y certero de Dios, en Abraham tampoco había garantía. Dios solamente había hablado. ¿Dónde está la garantía de la provisión? Por lo menos las 4 categorías que mencionamos: provisión, la felicidad o placer, la protección. ¿Qué tal de mis relaciones personales? Ir a otro país. Hemos escuchado de xenofobia, ¿no? Hemos escuchado de eso, cómo tratan a las personas. Abraham no lo sabemos. Abraham diría, eso viene desde la antigüedad. Y vemos a Abraham que aún así le creyó a Dios. ¿Y sabe cuál era la única garantía que Abraham tenía? No fue un papel firmado. No fue una evidencia de decir, bueno, fulanito, bueno, yo creo que sí lo voy a promover. Vamos a ver cómo se destaca. Y vamos, no había una evaluación previa. Abraham no evaluó a Dios. Abraham no dijo, bueno, vamos a ver si eres digno de confianza. Él no pudo. ¿Sabe cuál fue la única garantía que tuvo Abraham? Una promesa. Una promesa. Es que he escuchado mucho. Dígame, cuando estamos enamorados, uno le baja el cielo, las estrellas y todo el cosmos. Y después cuando... mira cómo anda con el morir. Pero eso pasa o no. No, mi amor, tú sabes que yo estoy casado, pregúntale a mi esposa. Ok, y no, bueno, tú sabes que tal, que sí, mi amor, vamos a hacer esto, vamos. Mira, no tenemos el queso. Bueno, prima, aquí se comentó el queso. ¿Qué eres tú? Ah, ok, también soy yo. Y antes prometí, ¿qué prometíamos? O cuando vamos a hacer un negocio, ¿cuántos no han embaucado por negocio? Que dicen, no, chicos, eso es muy fácil. Mira, hacemos aquí, y pintan el negocio y dicen, en serio. Aquí lo que hay que invertir es tanto, tú tenés tanto, y paga, y cuando menos ahora pasa el tiempo, no, ¿qué pasó con la plática? Listo.
una promesa que nunca fue cumplida. Y eso era lo que tenía Abraham, no de un hombre. Abraham tenía en sus manos, era una promesa de Dios. Y quiero leer el capítulo 12 de Génesis. No se preocupe que ya el mensaje va avanzando. Dicen, ahorita que viene a leer el texto, no, ya el mensaje ya llevamos rato, no se preocupe por eso. Dice, ahorita que va a leer, ahorita que va a empezar, nada. El capítulo 12, mire lo que dice el versículo 12. Mire la promesa, escuche esto. Esto era lo que Abraham, era la garantía de Abraham. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Eso era lo que tenía Abraham. Abraham, sal de tu familia, sal de tu tierra, sal de tu parentela, déjalo todo, tal, llévate a Sarai tu mujer, a Lot, bueno, Lot está por allá porque el papá murió, y llévatelo a él también. Sarai estéril, ya más o menos conocemos esa historia, ¿no? Y si no, bueno, lea Génesis capítulo 12 en adelante. Y comienza ahí Dios a argumentar y a decirle unas cosas a Abraham, pero no hay garantía de nada, no hay un papel firmado. No hay una evaluación de cómo se comportó Dios en la antigüedad para ver si de verdad no, porque recordemos que habían pasado solamente 11 capítulos de la Biblia. Y Abraham tuvo que obedecer. ¿A qué? A una promesa. Qué difícil es, hermanos. Ahí es cuando yo digo, no en vano le llaman el padre de la fe. No en vano le llaman el padre de la fe. Abraham debía confiar su vida a un Dios invisible. Y permítame decir esto. Abraham debía confiar su vida a un Dios desconocido. En su cultura Abraham no conocía a ese Dios. En su tierra Abraham no había escuchado hablar, ni más ni nombre tenía. Recordemos cuando se le apareció a Moisés. ¿Cuándo fue eso? Mucho tiempo después de Abraham, que Moisés dijo, ay, entonces ¿a quién diré quién me envía? Dios le dijo, dile a Faraón que el que te envía yo soy, Jehová. El nombre de Dios. Abraham no conocía un nombre. Abraham desconocía a un Dios invisible, desconocía a ese Dios. Hoy usted y yo tenemos a la mano las escrituras y podemos pasearnos por las páginas de la Biblia encontrando una que otras características y cualidades del Señor. Pero Abraham no contaba con eso. Abraham no contaba con el libro. Recuerde que Abraham fue un hombre como usted y como yo. También le corrió sangre por sus venas. No sabía quién era Dios. Abraham tampoco sabía a dónde lo estaba mandando. Le dijo, levántate, vete y a la tierra que yo te mando. ¿Así? Sí. El padre de la fe, no en vano, hermanos. Y aquí es donde me quiero también acotar algo. La obediencia de Abraham no fue inmediata. Qué difícil es obedecer algo así, ¿no? Anda, que allí vamos y resolvemos. No. ¿Por qué? Recordemos, nos gusta mantener el control. Pero Abraham había cedido el control ¿a quién? A una promesa. Eso sí es difícil. A una promesa. Y la obediencia de Abraham no fue inmediata. Me llama la atención el capítulo 11 de Génesis. Mire, Abraham estaba seguro con papá. Quiero leer Génesis, quiero ubicarme en Génesis, ahí mismo donde estamos, Génesis 11. Si usted lee el 11, el 11 desde el 27 hasta el 32, nos vamos a dar cuenta que hay alguna Biblia que tiene un subtítulo que dice descendientes de Taré. ¿Quién fue Taré? Taré fue el padre de Abraham. Taré tuvo 3 hijos, tuvo Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot, y Aram murió. Lot quedó huérfano y Abraham adoptó a Lot. Y bueno, ya más o menos conocemos la historia de Lot. Recordemos que la esposa de Lot fue la que miró atrás y se convirtió en sal, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Abraham lo adoptó. Pero me llama la atención que el capítulo 12 fue la segunda vez que Dios hablaba a Abraham. Dios había hablado a Abraham, y se lo voy a comprobar ahorita por las escrituras. Dios le había hablado a Abraham y Abraham no marchó inmediatamente. A veces exigimos obediencia y cede el control, pero Abraham tuvo sus temores. Abraham tuvo sus temores, así como lo tiene usted y lo tengo yo. Tenemos nuestros temores en la vida, tenemos nuestros miedos. Y Abraham los tuvo. Abraham había escuchado, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te... Dijo, no, voy a dejar a mi papá, voy a dejar la casa, no, eso no es seguro.
Y vemos, por ejemplo, el versículo 31, el 32 del capítulo 11, y nos damos cuenta que Taré se llevó a su familia a vivir un poco al norte de Mesopotamia. No vamos a hablar aquí de geografía un poquito, pero sí cambió de Ur de los Caldeos y se lo llevó al norte. Era algo así, estaba aquí Ur de los Caldeos, se lo llevó a Harán, y Abraham tenía la orden de bajar a Canaán. Y Abraham no bajó a Canaán. ¿Sabe con quién se quedó Abraham? Con papá. Él dijo, no, en la casa de papá es más seguro. Y ahí fue donde se quedó Abraham, en la casa de papá. Y la Biblia dice que Taré murió. Y Abraham se quedó sin papá. Y allí Dios se le vuelve a aparecer en el capítulo 11, porque dice, pero Jehová, ¿por qué digo que esta fue la segunda vez que Dios había hablado? Porque dice ese versículo 1, pero Jehová había dicho. Si leemos bien, la frase nos muestra que ya Dios le había hablado. Ahí dice, pero Jehová había dicho. No dijo, en ese momento Dios le dijo, no fue en ese momento. Ya Dios con anterioridad le había dicho. El detalle está en que el capítulo 12 recuerda lo que Dios había dicho. Le recuerda a Abraham lo que Dios le había propuesto. Vete de tu tierra y de tu parentela. Dios se lo volvió a decir. Por eso yo digo que la obediencia de Abraham no fue inmediata, hermanos. La obediencia de Abraham fue progresiva. Y la vida de Abraham fue muy arriesgada. Muy arriesgada. Lo arriesgó todo, no por un papel firmado. Lo arriesgó todo, no por una herencia. Porque si a mí me dicen, vas a cobrar una herencia allá en Italia, yo no, yo veo cómo reúno la plata, yo me voy. ¿Y dónde está? Muéstrame los documentos. Es verdad. Pero Abraham no arriesgó. ¿Qué arriesgó? No había una promesa, no había una herencia, no había nada. Abraham solamente tenía eso, una promesa nada más del cielo. Arriesgó aún la integridad de su esposa, arriesgó la integridad de los que viajaban con él. Iba a una tierra que desconocía, no había amigos allá, era totalmente desconocido. No en vano se le llama el padre de la fe. Y Abraham enfrentó muchos temores. Claro que los enfrentó. No crean que Abraham iba, después de la muerte del padre, iba brincando en una pierna y alegre y cantando. No, Abraham iba preocupado, no sabía dónde iba. No lo sabía, lo desconocía por completo. Pero aún así, un hombre arriesgó. Arriesgamos cosas, ya sea basado en nuestros conocimientos, ya sea basado en cálculos que hacemos. Pero podemos arriesgar algo que no sabemos el fin, ¿verdad que no? Está difícil la cosa. Y digo esto para que nos pongamos en los zapatos de Abraham por un momento. Hebreos capítulo 8, mire como Hebreos, perdón, el capítulo 11 que habla del hall de la fama de la fe. Ahí están todos. Todos tuvieron temores y miedos, claro que sí, problemas y adversidades. Ahí está en Hebreos 11. Pero también dice cómo la fe los fortaleció. Y por supuesto que Abraham le dedica desde el versículo 8 hasta el 12. Y quiero leer el 8 y parte del 11. Mire cómo las escrituras, ya tiempo después, describen la acción de Abraham. La acción de Abraham en confiar en una promesa, no sabiendo a dónde iba. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Recordemos, la obediencia fue progresiva. Pero al fin y al cabo, más tarde que temprano, obedeció. Dijo, voy. Se llenó de obediencia. Y dice, para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pobre Abraham. Salió sin saber a dónde iba. Miren lo que dice el 11. Quiero leer la última frase del versículo 11. Porque creyó. Miren lo que marcó la diferencia. Cuando Dios habló, la Biblia dice que Abraham creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿no? Eso, si no aplaudir, vamos a hacerlo. Dice, las escrituras nos dicen, porque creyó. Abraham dice, yo no sé a dónde voy, no tengo el control de nada, pero creo que el que lo prometió es fiel.
¿A partir de qué? ¿De un conocimiento previo? No, tampoco conocía nada. Desconocía al Dios. Ahí fue cuando progresivamente comenzó también a conocerlo. A través de experiencias, a través de cosas que Abraham comenzó a ver, a través del milagro que hizo en la matriz de Sara, cuando después de ser estéril le dio y le concibió un hijo. Y después Dios le dijo, bueno, ahora tienes que darme ese hijo, sacrifícalo. Abraham dijo, ¿será o no será? No, no lo voy a hacer. No, Abraham fue obediente. Cuando el hijo le estaba diciendo, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está todo, pero no vemos el carnero. ¿Dónde está el carnero? Eso es desgarrador para el corazón de un padre. Que diga, no, hijo, tranquilo, a ti quién te vamos a sacrificar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso, por Dios? Abraham, ¿pero qué dijo Abraham? Abraham comenzó a conocer a Dios. ¿Y sabe cómo Dios lo conoció? Como el Dios que provee. Y allí es donde sale la frase, Dios proveerá. Porque le dijo, hijo, tranquilo, Dios se proveerá para el sacrificio. Él mismo lo hará, yo no sé cómo hacerlo. Y progresivamente Dios comenzó a mostrarse a Abraham. Hoy día la tenemos, hoy día la tenemos de ganar. No creemos, es porque no queremos. No queremos ser obedientes, es porque de verdad somos tan tercos. Porque aquí lo tenemos. Tenemos experiencias vividas. Tenemos cómo las escrituras nos muestran de hombres y mujeres allí también en medio nuestro. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Dios ha hecho algo con cada uno de nosotros. Y si nos ponemos aquí a echar los cuentos, imagínense. No, Dios ha hecho conmigo esto. No, conmigo hizo tal cosa. Tenemos historias, pero Abraham no tenía nada. No tenía una garantía, solamente lo que Dios había hablado. Y la Biblia dice, él acudió porque fue fiel. Creyó en la fidelidad de quien lo dijo. Y Abraham comenzó a andar en su promesa. Pero en medio de ese viaje, para el cumplimiento de la promesa, yo estoy seguro que su vida se llenó de desesperación y de temor. Hay algo que describe los momentos de Abraham, o esos momentos de tristeza, por ejemplo, o de temor y desesperación, el capítulo 15 de Génesis, que dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. A ver, usted no le va a decir a alguien no temas si no lo ve teniendo miedo. Yo le digo a mis hijos, no tengan miedo si los veo temblando de miedo. Ay, hay un monstruo ahí en la cama, tranquilo, no tengas miedo. Lo alentamos para calmar esos sentimientos de temor. Abraham tenía miedo. Dios no le va a decir no temas si no lo ve asustado. Y Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Otra promesa más. Es un escudo. Usted sabe lo que es el escudo, estar al frente. Nada te va a tocar. Pues mire, hermano, yo siempre digo esto. Sabemos que el reino de las tinieblas es real. Y podrán tumbar los corotos. Usted podrá porque no sé. Hay gente que nos dice, no, yo veo cómo caminan por la pared, yo veo esto, yo veo, no, y es que nosotros hace tiempo hicimos esto, yo en el patio tengo enterrado tantas cosas, y yo veo como de repente las luces se quemaron. El reino de las tinieblas es real. Mire, hermano, y podrán tumbar los corotos, y podrán moverle la cama, no, pero usted no lo van a tocar. No deje por nada del mundo que eso lo que esté pasando a su alrededor lo atemorice. Porque eso es lo que busca Satanás, atemorizarlo y paralizarlo. No permita eso. Y usted dirá, bueno, aquí estoy temblando, pero yo creo en Dios. Y hágalo, cóbrese de valor. Cóbrese de fuerza y de valor. A veces hay un calorón y nada, no sopla ninguna brisa y la puerta, uy, ¿quién anda por ahí? Dios mío. Y de repente, el reino de las tinieblas es real, señores, pero el reino de la luz es más poderoso que el reino de las tinieblas. Y estamos asustados, podemos tener miedo, claro que se vale tener miedo, hermano, pero nada nos va a tocar. Y eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Abraham, ¿tienes miedo de tus enemigos? Claro, se vale tener miedo, pero ten en cuenta algo, hay una promesa, Dios es tu escudo, a ti no van a llegar, así que hey, controla esos miedos, aprende a controlar eso, porque más poderoso es el que está contigo que el que está en el mundo. Aprende a controlar eso, porque esta guerra es guerreándola, ¿sabes? Esta guerra es guerreándola.
Y mire algo, me llama poderosamente la atención porque Dios le dijo eso. Y en Génesis capítulo 14, el versículo 13, Abraham se le decía el hebreo. Ya le estaba en Canaán y se le decía Abraham el hebreo. Y aquí es donde surge el título del mensaje. Hebreo quiere decir extranjero y forastero. El mundo lo conocía como un extranjero. Este es un extranjero. Este es un forastero en esta tierra. Tú no perteneces a esta tierra. Abraham el hebreo, Abraham el forastero, Abraham el que no es de aquí. Pero le digo algo, hermanos, aunque en la tierra te conozcan como te conozcan, mire cómo el cielo conocía a Abraham. Hoy podemos decir padre de la fe, podemos decir algunas cosas, pero Santiago capítulo 2 versículo 23, el cielo conocía a Abraham de esta manera. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y sabe cómo fue llamado Abraham? Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Verdad que nosotros nos alegramos cuando tenemos amigos VIP? No, sí, él es amigo mío. ¿Qué no? El connotado ay, hasta nos adornamos para decir que fulanito es amigo de nosotros, ¿verdad que sí? Porque a lo mejor pensamos que si tenemos amigos VIP, eso nos convierte en VIPcitos. Tenemos amigos VIP, no, sí, amigos. A ver, pero alguno de nosotros puede decir: yo soy un amigo de Dios. Ese es más que un VIP. Ese sí es el jefe, ese sí. Y Abraham fue conocido en el cielo como amigo de Dios. Aquí en la tierra era un desconocido. Aquí en la tierra era alguien que decía: no, este es un forastero, este es un extranjero. Pero Abraham fue conocido como el amigo de Dios. Y sabe, mire, le tengo esta gran noticia. ¿Sabe que usted también puede ser conocido como amigo de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Porque esto no es nada más para Abraham, esto es para todos nosotros. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ya yo no los llamaré más a ustedes siervos, ahora voy a empezar a llamarlos amigos. Aquí hay varios amigos de Dios. Espero que todos seamos amigos de Dios. De ese sí podemos decir: oh, Dios es mi amigo. Es mejor un amigo cerca que un hermano lejos, dice la Biblia. ¿Cuán valioso es un amigo en los tiempos difíciles? Lea Proverbio. Ese sí es nuestro amigo. Y Abraham fue conocido como el amigo de Dios. Cada uno de nosotros, mire esto, no solamente Abraham puede ser conocido como amigo de Dios, sino cada uno de nosotros. Y le digo algo: al igual que Abraham, usted y yo tenemos grandísimas promesas. No fue solo Abraham a quien se le prometió algo en específico y Dios lo cumplió, sino a ti y a mí se nos ha prometido algo. El cielo nos ha prometido algo. Y si el cielo lo prometió, lo va a cumplir. Mire lo que dice Primera de Pedro. Quiero leer lo que dice Primera de Pedro. El texto de Primera de Pedro, creo que el capítulo 1, versículo 4. Quiero leer esto. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. No, perdón, es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. Mire, hermano, es difícil y yo creo que a Dios no podemos pedirle garantía de una promesa. Tú dijiste esto, ¿cuál es la garantía entonces? A Dios hay que creerle. Y hay evidencia que Dios ha contestado y que Dios ha respondido. Y Pedro dice: por medio de esto Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de esas promesas podamos ser participantes de la naturaleza divina. Y yo me quedo con este texto bíblico de 2 de Corintios, el capítulo 1. Quiero leer 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 20. Y dice: porque ¿qué? Todas las promesas. ¿Cuáles? Todas. A ver, piensa en una. No la diga, pero piensa en una.
Y te voy a decir, no, pero es que tengo tiempo que no leo y no me acuerdo de ninguna. Bueno, ahorita voy a yo decir algunas. Pero si usted tiene la oportunidad de pensar en una promesa, piénsela ahorita. Una promesa que está aquí en las Escrituras. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Él no va a decir, bueno, no, esto no. Él prometió algo y dice, no lo voy a cumplir. No, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él lo prometió, lo va a cumplir. Si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Y miren lo que dice, sigue hablando. ¿Por medio de quién? Dios no lo va a cumplir por medio de otro. Pablo dice que es por medio de nosotros. Las promesas de Dios se cumplen por medio de ti, por medio de mí, por medio de cada uno de nosotros. Hay promesas. Abramos la Biblia. Ahí dice, se me queman las manos. No, déjese de eso. Abra la Biblia, que se le queme el cerebro de tanto leerla. Eso sí vale. Nútrase de las Escrituras. Nútrase. Si no es, hermano, pero es que a mí se me hace difícil porque, bueno, ahorita hasta en audio usted puede poner el libro tal y lo pone en audio y lo va escuchando. Rescate alguna promesa, porque en los momentos difíciles esas promesas lo van a ayudar a salir adelante. Las promesas en los momentos de dificultad son las que usted va a traer a memoria. No, Dios dijo tal cosa y si Él lo dice, yo lo creo. Yo sé que ahorita las cosas están contrarias y bueno, no pintan muy bien, pero yo lo creo. Nútrase de las promesas de Dios. Son las promesas que nos van a ayudar a contrarrestar los temores. ¿Usted quiere de verdad vencer los temores de la vida? Llénese de las promesas de Dios. Y cuando le venga un miedo a su vida, usted a la mente le va a llegar una y dice, listo, Señor, esta es tu promesa, yo lo creo. Ejercite su fe y Dios lo va a hacer, porque las promesas de Dios se van a cumplir en usted y en mí. Y dice, para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado y nosotros poder mostrar lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. De verdad podemos confiar en las promesas, de verdad podemos confiar en las promesas de Jesús. Y en ese momento estoy seguro que Dios nos va a conceder valentía. Amados, mire, la fe no te exime del temor. No dice, bueno, ya tienes fe, bueno, no vas a tener miedo. No vamos a tener miedo, pero la fe nos va a ayudar a actuar. La fe nos va a ayudar a ser valientes. Si no, pregúntenle a Gedeón. Gedeón que dice, no, yo no quiero. No, yo no quiero. Y Dios dice, sí, vas a querer. No, yo no. Sí, vas a querer. Y él se fortaleció en fe y aún en medio del temor logró vencer. Gedeón muy bien lo consideran muchos escritores como alguien temeroso, como alguien cobarde, pero él venció en fe. Debemos confiar en las promesas del Señor, hermanos, y debemos de confiar en las promesas de Dios a tiempo. Les digo por qué. Es mejor dejarle a Dios el carro de lado y nosotros ir así para el principio estemos frenando donde no se frena. Porque tarde o temprano aquello que tanto anhelamos controlar, va a llegar el momento que nos controle. Controle tu tiempo, controle tus emociones, controle todo lo que tienes y todo lo que eres y te consuma. Así que es mejor dejarle el control al Señor y decir, bueno, usted me dice, yo no sigo haciendo, pero tú tienes el control, Señor. El temor se va y tú tienes el control, porque hay dos opciones, no tenemos tres ni una, tenemos dos opciones, por lo menos que quise colocar. Confiamos en las promesas de Dios o la tiranía vendrá a nuestras vidas. ¿Por qué tiranía? Porque si confiamos en Dios, porque la tiranía es vivir bajo el yugo de lo que usted quiere controlar. Y después decir, ahora yo tengo el sartén agarrado por el mango, y cuando menos acuerde, el sartén agarrado por el mango lo va a tener agarrado a usted y va a controlar tu vida. Hablamos de provisión, de placer, protección y relaciones personales. Quiero decirte algo. Si hablamos de provisión, hay una promesa de Dios. Podemos escuchar y ver lo que dice Mateo 6, pero no vamos a leer Mateo 6, que habla de los lirios del campo, de las aves del cielo, que ellos no trabajan, no hilan, y el Padre aún las alimenta y las viste así. Pero tú que trabajas y tú que vales mucho más, Dios te proveerá del pan de cada día. Eso es provisión. Amados, yo estoy convencido y seguro que el que trabaja no come tierra. El que trabaja no come tierra.
Porque Dios ama al hombre que trabaja y a la mujer que se esfuerza. ¿Podemos pasar momentos difíciles? Claro que sí. ¿Y podemos pasar momentos de escasez? Claro que sí. Pero el temor no te puede vencer, hermanos. La fe en Dios, y ahí está una promesa. Si Dios alimenta a las aves en momentos de escasez, que diga: Señor, ¿qué alimenta a las aves? Provéame a mí también, Señor. Y este sí lo quiero leer, Filipenses capítulo 4, relacionado a la provisión. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo, dice, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién? Dios es quien va a suplir. ¿Conforme a qué? A las riquezas del vecino o del patrón. No son limitadas. Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Porque ¿sabe qué dijo él? Mío es el oro, mía es la plata. Tremendo amigo tenemos. Y usted es llamado amigo de Dios. Y en la provisión Dios suplirá. Así que deje de tener miedo. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Y el próximo mes? ¿O no nos pasa así, hermanos? Mujeres, tranquilas. Ay, ya se acabó esto. Ay, Dios, pero ya va. ¡Aguántalo! Hombres, sean valientes. Ay, gloria. Gloria. Amados, mire, ¿usted qué prefiere? ¿Provisión? ¿Preferimos confiar en estas promesas? ¿O preferimos que nuestra vida sea guiada por la tiranía del robo, la tiranía de la codicia, la tiranía de la avaricia o de la envidia? Ardéis de envidia y no tenéis nada, dice la Escritura. Envidiamos al que tiene. No, no envidia al que tiene. No envidia al que tiene. Trabaje usted y créale al Dios de lo imposible. Dele gloria y honra al Señor. ¿Qué hay del placer? Amén. Si te sigue aplaudiendo aquí, vamos a salir bien tarde. Yo estoy animado. No me hagas. Salmo capítulo 16. Mire con lo que cuando hablamos acerca del placer. ¿Qué dice la Biblia? Ahí hay algunas promesas para usted. Mire lo que dice el Salmo capítulo 16 versículo 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hay placer en el Señor. Es una promesa que Dios dice: no te voy a dejar en el Seol, no voy a dejar que veas corrupción. Mire lo que dice ahora el Salmo capítulo 36, el versículo 7 y 8. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Preferimos esto o prefieres la tiranía de los abusos? ¿Prefieres la tiranía porque decimos: no, es que la comida es la que me da placer? Hay gente así. Como dice mi abuelita: viven para comer y no comen para vivir. O preferimos, personas prefieren el alcohol y la droga para que les dé placer. Prefieren el sexo ilícito, o vivir bajo las redes sociales. ¿O qué prefieren? ¿Vivir bajo esa tiranía? ¿O vivir bajo la tiranía bajo las promesas de Dios, que Dios nos da alegría y nos da placer y nos da felicidad? ¿Qué hay de la protección? Hay un salmo que muchos lo tienen abierto, el Salmo 91, lo tienen abierto en la sala así bien bonito, así ya la Biblia polvorienta. No estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra si usted no agarra su Biblia y no la lee. Tiene que leerla, porque es más productiva leerla que tenerla abierta en la sala o no sé dónde. Es más productiva leerla, porque leyéndola es que se va a nutrir su pensamiento y su corazón, y allí es que en los momentos de adversidad citará las promesas de Dios. Mire lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esa es una promesa del cielo para nuestra protección. ¿O preferimos más bien exigir garantía humana de la protección en lugar de protección divina? Preferimos vivir bajo la tiranía de la desconfianza, bajo la tiranía de la preocupación, obsesionado por las armas. Hay gente, hermano, mire, yo conocí a un personaje. Era un tío, él no era creyente, pero después llegó a los caminos del Señor. Pero cómo le costó deshacerse de un arma que él tenía. Recuerdo en una oportunidad que aquel pasó aquí al frente para que se orase por él, y cuando él levantó la mano se le salió la pistola por aquí. Y los niños dijeron, ¡ay, este PTJ! Dijeron los niños. Y él decía, hijo, lo que pasa es que no puedo, eso me da seguridad, me da seguridad. Yo le digo, ¿tú tienes problemas? No, yo no tengo problema con nadie, pero me da seguridad. Hay gente que está obsesionada por las armas. ¿Preferimos la protección de Dios o la de nosotros mismos? La tiranía del odio, violencia o prejuicios, hermanos. ¿Qué preferimos? ¿Las promesas de Dios o lo que he mencionado? Yo creo que es mejor descansar en la promesa de Dios. ¿Y qué hay de las relaciones personales? Con esto le digo algo. Toda relación está basada primero en una relación personal con el Señor. Las demás vendrán y será placentero, hermanos. Cuando tengamos una buena relación con Dios, una buena relación íntima con Él, lo demás será placentero, hermanos. Dios es nuestra relación primordial. O nuestras relaciones están basadas en el chisme. Ay, porque hay uno. No voy a profundizar en esto porque ya es tarde y tenemos que irnos, ¿verdad? Pero, ay, voy a ir para acá con Adri y empiezan a hablar de todo el mundo. Eso es tiranía. Usted está bajo ese yugo. Deja el chisme, por amor a Cristo. Hay gente que vive bajo la tiranía de los celos, de la amargura, de la manipulación, la falta de perdón. Hay gente que vive bajo ese yugo, tienen esa tiranía sobre su vida. ¿Por qué no te deshágase de eso y descansa en las promesas de Dios? En la Biblia hay mucho y hay en abundancia. ¿Sabe qué necesitas? Lo que Abraham necesitó. Fe. Fe es lo que necesitamos. Y con este texto quiero terminar, hermanos. Que fue una pregunta que Jesucristo hizo hace 2000 años. Y hoy está vigente para reflexionar. Y aparece en Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Podrá encontrar iglesias llenas y repletas. Pero la pregunta es, entre todos esos que están allí adentro y los que están afuera, ¿encontraré gente que todavía le cree a Dios o le cree más al sistema? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.